Hola gente de YouTube, bienvenidos sean al segundo video de este hermoso canal donde hablaremos sobre ciudadanía y más temas interesantes. Viendo que les gustó el anterior video, sé que les encantará este. Hoy hablaremos sobre los pueblos originarios. Antes de comenzar me gustaría leer algunos de los comentarios que me dejaron. Lionel Messi nos dice: el video estuvo re piola. Gracias capo, suerte en Qatar. Vamos a leer otro. Juancito XX nos dice: el video no me gustó, pa. Bueno, este te va a gustar porque lo edita un profesional. Hoy voy a hablar de los pueblos originarios, pero no solo de Argentina, sino de todo el mundo. ¿Alguna vez oyeron hablar de indígenas en América? ¿No? Bueno, entonces comencemos. Antes que nada, hay que saber qué son los pueblos originarios, ¿verdad? Bueno, pues resulta que los pueblos originarios son las comunidades que conservan su cultura y tradición sin importar el paso del tiempo, y que preservan la naturaleza de las tierras que habitaban, lo mismo con su lengua típica, su idioma, su gastronomía, sus vestimentas y sobre todo la conquista de sus derechos. Conocidos como indios americanos son los pueblos indígenas de América del Norte. A diferencia de lo que se pueda pensar, los pueblos nativos de los Estados Unidos estaban divididos en decenas de etnias con costumbres, lenguas y estilos de vida muy diferentes. Apaches, Sioux o Cheyennes son algunos de los nombres de las tribus más conocidas gracias a la gran pantalla, pero existían muchas más. Lo que quizá recuerden de su clase de historia es que el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón desembarcó en Guanahani, Bahamas. Creyó que había llegado a India. Colón había partido 2 meses y 9 días antes del puerto de Santa María, en busca de una nueva ruta que alcanzara el país asiático cruzando el océano. Pero no fue hasta 15 años más tarde cuando los colonizadores nuevos descubrieron que las tierras donde no abundaba el oro ni las especias no eran la India, sino un continente nuevo al que llamaron América. Una de las tribus de indios en América del Norte más conocidos son los Apaches, los Sioux, los Cherokees o los Cheyennes, pero existieron otras muchas, como los Pies Negros, los Arapaho o los Navajos. Estas contaban con un gran número de población y desempeñaron un gran papel en la historia de los Estados Unidos. Se trata de comunidades que están bien establecidas y clasificadas, las cuales reúnen todas las características antes mencionadas. Por último, y que no está de más añadir, era que los indios americanos tenían un fuerte espíritu guerrero, eran buenos cazando y le tenían un gran respeto a la naturaleza. Sin embargo, sus costumbres y lenguas eran muy distintas entre ellas. Por lo general, los pueblos originarios se caracterizan por pertenecer a una tradición cultural sobreviviente a la expansión mundial de grandes culturas, como de culturas occidentales europeas. Por ejemplo, los pueblos americanos, durante la conquista y colonización de América, sufrieron la diezmación y vulneración de sus derechos. Su cultura no fue respetada y en esa conquista y colonización hubo una imposición religiosa y cultural. Más adelante, estas colonias o excolonias americanas empiezan su propio proceso independentista y dieron lugar a los países que hoy en día conocemos. También, dentro de la formación de esos estados nacionales, se buscó la ampliación del territorio y por aquella razón se fueron en contra de los pueblos originarios. Para dar unos ejemplos, pensemos en la campaña del desierto de Rocas, o las excursiones de Rosas, o de Martín Rodríguez hacia los pueblos originarios, causando genocidios de expansión territorial en nombre de aquel estado el cual aún estaba formándose, pero que sin embargo desconocía y vulneraba los derechos de estos pueblos, los cuales ancestralmente habían ocupado aquellos territorios. Tras lo que ocurrió en el 2020, la crisis sanitaria agravó de manera muy significativa los problemas de discriminación y la pobreza, por lo que aparecieron más dificultades. Las comunidades sufrieron de falta de agua potable, de servicios de salud y de medicamentos, e incluso el desalojo de sus propias tierras. También fueron obligados a cumplir protocolos que contradecían sus estilos de vida, prácticas culturales y tradiciones. Debido a la situación que estaban pasando los pueblos originarios, las autoridades mostraron muy poco interés frente a lo que estaba pasando e ignoraron la necesaria participación de las comunidades en los asuntos que las afectan. Incluso tuvieron el descaro de permitir los desalojos, la represión y el hostigamiento, la detención de sus referentes, su criminalización y estigmatización, cosas que demuestran la poca responsabilidad y la ignorancia de las autoridades frente a este tipo de situaciones. Estos grupos sufren de varios derechos vulnerados o directamente se les niega a algunos muy importantes, y estos son los más destacables. Derecho a la salud. A estos grupos se les niega el trato por heridas o enfermedades en los hospitales, generando una posible causa de muerte o un posible estado crítico en algunos de ellos. Derecho al buen trato.
también los derechos al buen trato, que muchas veces las personas indígenas son discriminadas por el hecho de seguir una cultura distinta. Generalmente se manifiestan burlas por su manera de vestir y su idioma. Derecho a una vivienda digna y también el derecho a la vivienda. Esta no es adecuada debido a que no ofrece accesos a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías o cualquier otro tipo de servicio de instalación. Pues bien, supongo que algo de lo que hablé habrán entendido, ¿no? Sin embargo, vayamos más atrás en el tiempo, precisamente entre 1980 hasta 1994. Entre 1980 a 1990 se empieza a hablar sobre la vulneración de los pueblos. Rigoberta Menchú, una de las líderes que da a conocer la vulneración de los derechos de su pueblo en Guatemala, que pudo dar cuenta lo que realmente pasaba en toda América Latina. Se preguntarán quién es Rigoberta Menchú. Pues verán, Rigoberta Menchú es una activista guatemalteca cuya lucha por los derechos de los indígenas fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz. Nacida en 1959, Lachimel, Guatemala, hija de Vicente y Juana Menchú. Es integrante de una numerosa familia de la etnia maya guinché. A los 5 años empezó a trabajar en las grandes fincas de las familias tradicionales del país y posteriormente, en la adolescencia, trabajó como empleada doméstica en la capital guatemalteca. Su infancia y juventud estuvieron marcadas por la pobreza, discriminación racial y represión de las clases dominantes guatemaltecas. Bajo el gobierno militar de Fernando Romeo Lucas García, de 1978 a 1982, varios miembros de su familia fueron torturados y asesinados por la policía paralela de los escuadrones de la muerte. Mientras que sus dos hermanos decidieron unirse a la guerrilla, ella decidió iniciar una campaña pacífica de denuncia del régimen guatemalteco y de la violación de los derechos humanos hacia los indígenas, personificando el sufrimiento de su pueblo con notable dignidad e inteligencia, añadiendo la situación de la mujer indígena en Hispanoamérica. Para escapar de la represión, se exilió a México, donde en 1983 publicó su autobiografía, llamada Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, donde relató su historia y la de su comunidad indígena. Rigoberta Menchú recorrió el mundo con su mensaje y consiguió ser escuchada por las Naciones Unidas. En 1988 regresó a Guatemala para seguir denunciando las injusticias, pero fue detenida en el mismo aeropuerto y obligada a abandonar el país. Regresó nuevamente en 1991 para asistir a un congreso y reunió diversas comunidades indígenas de América. Con el respaldo de varias personalidades que apoyaron su candidatura, en 1992 ganó el Premio Nobel de la Paz y, con la dotación de su premio, Rigoberta Menchú abrió, primero en México y luego en Guatemala, una fundación con su mismo nombre. Su posición le permitió actuar como mediadora en el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla iniciando los años siguientes, que culminó en el año 1996 con la firma de los acuerdos de paz. A partir de entonces, después de la desmovilización del ejército y de la guerrilla, trabajó activamente en la reincorporación de los exiliados de la guerra a sus lugares de origen. En 1998 publicó La nieta de los mayas, libro que ayuda a comprender la idiosincrasia indígena guatemalteca. Ese mismo año fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias. Repiola, ¿viste? Una historia impresionante, ¿no lo creen? Sin lugar a dudas, Rigoberta Menchú es un ejemplo a seguir para nosotros, los ciudadanos. Nos da a entender que no es necesario tener un poder político para generar un cambio, solo es necesario tener la dignidad, valentía e inteligencia para hacerlo. En nuestra Constitución Nacional, en la década de 1994, se incorpora dentro de la Constitución los derechos de los pueblos originarios en el artículo número 75, el cual dice que se debe reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedades comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano y que ninguna de ellas sea enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Por último, el nuevo marco supone asegurar la participación de los pueblos en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten, más allá de las provincias que pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Ahora, si bien muchos de estos derechos están dictados en las leyes de la Constitución Nacional, la triste realidad es que en la mayoría de los casos estos no se cumplen. Voy a dejar a mi compañero hacer la siguiente pregunta.
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Originarios se reconoce que el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales son un punto importante para la contribución del desarrollo sostenible, equitativa y al ordenamiento adecuado para el medio ambiente. Volví, ¿me extrañaron? Déjame, Foco, ahora me toca a mí. Ahora, ¿qué acciones podemos realizar para apoyar estas comunidades? Bueno, lo mejor que podríamos hacer los ciudadanos es mejorar las prácticas agrícolas sostenibles, apoyar nuevas empresas no agrícolas y mejorar el acceso a los mercados. También el desarrollo de la capacidad en materia de derechos de los pueblos originarios, revitalizar tanto el patrimonio cultural como los conocimientos tradicionales, entre otras cosas. Así que eso fue todo. Los pueblos originarios son un tema muy extenso, tanto que le podríamos hacer una segunda parte, pero eso es tema para otro vídeo. Hasta aquí el video, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like para más videos como este. Y si quieren ver más, recuerden dejar en la caja de comentarios temas interesantes que les gustaría que tratemos en próximos videos. Nos vemos en los siguientes buenos días. Y si de casualidad nos ven por los recreos, no olviden saludarnos, quizá quieran un autógrafo. Hacer este video a mí mucho me llevó. Grabación, edición, renderizado, diseño, dibujo de imágenes, masterización de audio, acoplar video y sonido, exportado en HD, subirlo solamente para que vos puedas disfrutarlo y reírte a carcajadas con el humor que te he dado y la forma en que puedes tú agradecer el esfuerzo y darle manito arriba, no te pido más que eso. Cada like que tú me sumas me hace a mí más fuerte, me ayuda a continuar y a mejorar para mi gente. Con un simple clic yo ya me siento realizado, me has dado lo que buscaba y por ti yo sigo andando. Seguramente piensas que tu like no me hace falta, que otra persona lo hará y por eso lo descartas, pero juntando arena se construye la montaña. Con tu like ayudarás a que yo crezca y me expanda, al igual que compartir y agregar a favoritos para que mis videos vayan por todos los sitios. Solicito tu ayuda, eres todo lo que tengo, gracias a gente como tú yo sigo fuerte y creciendo.